internas del Partido Justicialista en la ciudad de La Plata. A nivel provincial, se acordó una lista que se llama Unidad y Renovación. A nivel local hay dos listas, la lista 2 y la lista 4. La lista 2 que la impulsa Bruera y lleva a Lucho Lugones como presidente, la lista 4 que la impulsa el ex intendente Julio Alac y lleva como candidato a presidente a Carlos Bonicato, a quien ya lo tenemos en líneas para conversar de esto y algunas cuestiones políticas de este momento. Carlos Bonicato, muy buenos días, gracias por estar en contacto con No es lo que parece acá por la 96.7. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, muy bien. Cuéntenos, Bonicato, ¿cómo anda esa campaña ahí en la recorrida, en la charla con los afiliados? Digo, ¿cómo anda la campaña de la lista 4? Bueno, muy bien, estamos trabajando mucho, tenemos dividido todo el territorio con subcomandos y la gente está hoy en una tarea de repartir nuestra propuesta en la casa de los afiliados, en una interna que tiene la característica particular de que son elecciones cerradas. Así que estamos trabajando con un padrón que desgraciadamente ha tenido bajas de muchos afiliados, así que digamos un padrón de alguna manera alterado, porque mucha gente que es histórica del peronismo, que tiene muchos años de afiliado, no se sabe por qué razón no están ahora, pero bueno, es el padrón que existe y estamos trabajando con ello, pero con mucho entusiasmo, además con muchas ganas de iniciar un ciclo diferente en el partido para que sea lo que nosotros planteamos a los afiliados, un partido participativo, dinámico, inclusivo, que tenga una característica distinta a la que ha tenido en los últimos tiempos y bueno, y además es saludable que haya internas, ¿no? Como una cuestión primaria, porque a veces la interna se dio como una confrontación. Sí, es una confrontación de ideas dentro del peronismo. Es una confrontación que tiene que ver cómo la gente que estaba a cargo del partido lo ha utilizado, o a nuestro criterio subutilizado en términos políticos, y una idea de un partido muchísimo más activo y que tenga un protagonismo mucho mayor, que además sea para nosotros la herramienta para llegar organizados a las elecciones dentro de 2 años. Usted decía, algunos no se sabe por qué, a ver, se habrán afiliado al Frente Renovador, digo, a ver, el caso de Carlos Castañeto es quien conduce Colina, el partido de Alicia Kirchner, digo, y así, digo, diversas dispersiones de gente que se habrá ido a esto, como le pasó al radicalismo, vio que existe el GEN y la coalición cívica, también al peronismo el último tiempo le pasó de esas dispersiones, Bonicato. Sí, es probable, ha habido de todo un poco, pero de todos modos, en algún momento va a haber que reanalizar la situación del padrón. De todos modos, por lo menos para nosotros, esta elección ha sido un podo comprimida en el tiempo, porque hubo poco tiempo para preparar, digamos, todo el material para una elección interna, porque en realidad todos pensábamos que iba a ser el año que viene, marzo, mayo, y bueno, por cuestiones de vencimiento de plazos en el partido de provincia, bueno, se decidió que se haga ahora, así que en eso estamos, y bueno, pero hemos tenido la adhesión de muchos compañeros, y además la lista nuestra es una lista que está integrada por gente que viene de todos los sectores sociales, del campo universitario, de los trabajadores, muchos gremios que están, de las organizaciones sociales, como el Movimiento Vita, como muchas organizaciones sociales de distinta naturaleza, y por muchos compañeros que también estaban en otro momento en listas diferentes a la nuestra, pero que hemos coincidido en la necesidad de que el partido sea manejado con un criterio mucho más abierto, mucho más, para utilizar la expresión que ya dije, mucho más inclusivo. Significa que la gente vuelva a sentir que el partido es la casa de todos los peronistas, y donde además en esa casa propia uno puede capacitarse y reclamar también por la defensa de sus derechos, y por otro lado un partido que opine con criterio y con
con elementos suficientes de trabajo de campo y de trabajo de sociólogos y trabajo de expertos en las distintas materias sobre los problemas que hay en la ciudad y bueno, y en la realidad. De modo tal que el partido político también institucionalmente pueda opinar con fortaleza sobre el crecimiento de la ciudad y toda la problemática que hay y que le interesa a la gente. Es decir, de esa manera el partido la gente va a sentir muy cercano al partido. Hay que restablecer este vínculo de confianza y de participación. Le pregunto esto porque en los últimos años, a pesar de que la figura de Cristina Kirchner fue muy convocante para la juventud, en la ciudad de La Plata prácticamente no hubo afiliados de juventud. ¿Cómo pensás encarar ese vínculo, Carlos? Digo, de hacer un partido atractivo para los jóvenes, porque en realidad los jóvenes son el futuro, son la continuidad. Digo, lo que estoy diciendo es una obviedad, pero es así. No es una obviedad y además es cierto que el partido, hoy los afiliados hay muy poca cantidad de jóvenes. Es una de las resultantes de esta especie casi paralización del partido que ha existido. Nosotros vamos a hacer una política muy intensa con relación a la juventud. Los vamos a convocar y con ellos vamos a generar programas atractivos para la realidad que viven los jóvenes, que tiene que ver fundamentalmente con analizar de qué manera el partido puede colaborar en su futuro. El partido puede colaborar en el futuro primero donde nosotros en esa tarea de capacitación, de adoctrinamiento, demostremos a nuestros jóvenes que la política que plantea el peronismo, la política social, tiene que ver con el futuro de la gente, tiene que ver con la dignidad, tiene que ver con la igualdad y en última instancia tiene que ver con la libertad, porque una persona que no tiene elementos como para la vida de todos los días no puede ejercer su libertad. Los que viven en la pobreza no son personas libres, están sometidos al agobio de ese infortunio de las diferencias sociales. ¿Por qué digo esto? Porque no es que me fui por las ramas, sino que en la mayoría de los casos que nosotros, en la vinculación que tenemos con muchos jóvenes, muchos de los cuales están con nosotros y no están afiliados, pero nos están ayudando, ellos plantean como una cosa vital, que me parece absolutamente razonable y legítimo, la cuestión del empleo, la cuestión de qué les va a pasar y dónde van a ir, cómo se van a capacitar. De manera tal de que nosotros vamos a hacer una tarea muy intensa porque entendemos perfectamente que nuestra generación es una generación bisagra, donde la fortaleza del futuro del partido, de las ideas y de la participación política de la población tiene que estar por entusiasmar a los grupos más jóvenes que hoy muchas veces intencionadamente se los margina de la actividad política y se los margina, digamos, del contenido ideológico de todas las cuestiones que hacen a la vida de todos los días. Si no hay empleo, si no hay capacitación, si no hay educación o se debilitan esos espacios trascendentes de la sociedad, esto es porque hay una ideología detrás que así lo marca, ¿no? Estamos nosotros viviendo en este momento con un gobierno que es un gobierno del poder económico y que está marginando de hecho cada vez a más gente. No se me adelante. Cada vez más a más gente, perdón, termino con esto, sí. Cada vez más a más gente significa que marginan a los jóvenes. Estamos conversando con Carlos Bonicato, quien fue diputado provincial por la ciudad de La Plata y fue también el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y digo esto para hacerle la próxima pregunta, porque Bonicato, siendo defensor del pueblo, tuvo defensas muy interesantes y pronunciamientos muy interesantes, caso en algún momento de persecución política en España al juez Garzón. Bonicato desde la Defensoría se pronunció. Y contado esto, le pregunto cómo ha estado viendo lo que ha ocurrido en estas últimas horas con la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, bueno, y algunos exfuncionarios y militantes digo, algunos peronistas, otros más a la izquierda, ¿no? Sí, en realidad nosotros ya hemos sacado una declaración de nuestra lista, de nuestro espacio político interno del justicialismo,
condenando absolutamente estas decisiones de un juez que en realidad está violentando la Constitución y las normativas internacionales que forman parte de nuestro derecho positivo a partir de que la propia Constitución las incorpora como leyes con vigencia en nuestro territorio. Pero además hay todo un esfuerzo de los organismos internacionales en marcar las diferencias entre un acto o una intervención de la justicia y cuando la justicia pretende juzgar actuaciones políticas. A nosotros nos parece que no tiene ningún asidero, es realmente una conducta reprochable del juez, y pretender poner en el análisis del sistema judicial una decisión política en la cual además intervinieron todos los legisladores, realmente llama la atención, groseramente viola la Constitución. Por lo tanto, yo creo que es una clara persecución política que evidentemente no puede estar nada más que en la cabeza de los jueces, sino que está impulsada obviamente desde el Ejecutivo, desde el Gobierno. A mí me parece que esto está afectando a la democracia. Nosotros tenemos que trabajar mucho para consolidar la democracia. Y pues la democracia se consolida consolidando los partidos políticos, consolidando la intervención y marcando la independencia absoluta de los poderes. Y la independencia absoluta de los poderes significa que el poder judicial no puede de ninguna manera afectar la capacidad de decisión de quienes están en el ámbito político, del Ejecutivo o del Legislativo. Para mí es claro, por lo tanto yo creo que la población en general se da cuenta que esto groseramente es una persecución política que además teatralizada con ir a buscar gente a las 2 de la mañana a la casa, con todas las cámaras de televisión. Es una vergüenza, es raro que pase en el mundo, hasta a uno le da vergüenza que en nuestro país estén pasando estas cosas. Bonicato, le hago dos en una. Usted ya algo me dijo, yo le pregunto porque casualmente mañana va a ser dos años del gobierno de Cambiemos. En general le pregunto cómo ve al gobierno de Cambiemos, y en particular le pregunto cómo ve estos 2 años de gestión municipal de Julio Garro. En términos generales, yo creo que el gobierno nacional es un gobierno, como le decía, de un sesgo claramente empresarial, económico, de todo el poder económico. Creemos que hay un endeudamiento fenomenal de la Argentina y desgraciadamente se va en un camino similar a los momentos más difíciles de nuestra historia, que fue después Martínez de Oz y después de Cavallo. Me parece que hay una suerte de irresponsabilidad en tomar esa decisión, ese camino económico, que de hecho no solo es una proyección hacia el futuro, sino que hoy está afectando duramente las posibilidades de vida de nuestra gente. Usted lo ve con los capitales especulativos, todo lo que aumenta son los préstamos, la gente está endeudada, las colas en el ANSES de la gente pidiendo préstamos para pagar deudas, el abuso de la tarjeta de crédito, el abuso de los bancos, el abuso de los préstamos, cuando a la gente se le invita, por ejemplo, ahora a tomar préstamos para los autos, para los UBA, y ahora están aumentando las cuotas de una manera imposible para la gente de pagar. El año que viene es un año muy duro en ese sentido, sin contar con el aumento de los servicios públicos y además el aumento de todos los días del sector más sensible, que es el tema de los alimentos. O sea que la gente está encerrada, está mal. Por lo tanto yo creo, y no para hacer una crítica al gobierno intencionada, sino que lamentablemente vemos que la situación social se va deteriorando y que el gobierno ha tomado un camino equivocado. Por esa razón nosotros pretendemos fortalecer rápidamente el peronismo y plantear una opción en la ciudad dentro de 1 año y medio, con algo positivo, que el peronismo se está uniendo de abajo hacia arriba.
los compañeros están contentos de participar en una lista como la nuestra, por ejemplo, que tiene gente que estuvo con Randazzo, otro que estuvo con Mas, otro que estuvieron de diferentes lugares, y sin embargo la alegría es participar para lograr un objetivo, que cuál es la proyección nuestra hacia, la proyección del peronismo, me refiero, hacia la próxima elección. Y con relación a Garro, yo no puedo juzgarlo mucho porque no veo una gestión. Ahora han empezado a hacer algunas obras, pero nosotros no advertimos una gestión que tenga un plan de crecimiento de la ciudad que realmente pueda solucionar los gravísimos problemas que tiene la ciudad de La Plata, el partido de La Plata, no solo lo que vemos todos los días, los sectores más cercanos al casco urbano y el casco urbano en sí mismo, por problemas de transporte, etcétera, sino también cómo va a seguir creciendo la ciudad, qué vamos a hacer con la urbanización de los barrios más empobrecidos y cómo va esta ciudad a crecer sin un acuerdo de todos los sectores políticos y sociales. Me parece que ese tipo de convocatorias que el intendente no ha hecho son una resultante también de una característica de la gestión, digamos que son gestiones más con una característica más individual, más también menos participativa. Y lo digo esto porque en realidad lo importante en la construcción de políticas, en la realidad de hoy, lo bueno sería que nosotros pudiéramos coincidir en políticas de largo plazo, que serían las políticas públicas. Así que en ese sentido no veo que haya trabajado también el gobierno local, aunque yo hago una crítica mayor al gobierno nacional justamente por las características de que son los que impulsan los vectores principales de las líneas económicas. Le pregunto esto, cuando se reúnen y charlan con ALAC, digo, ahí en la lista suya, digo, hay personas, digo, con mucha historia, interesantes, como son Borghini, como son Prandini, digo, ¿qué autocrítica o qué críticas hacen, digo, bueno, de esto, digo, porque si hoy está Cambiemos es porque algunos, por no decir muchos errores, cometió en su final el gobierno kirchnerista, ¿no? Del cual ustedes adhirieron y fueron parte. Sí, yo creo que lo más importante en la vida, no solo en la política, es siempre ser sincero y decir la verdad. Nosotros hemos compartido los últimos años de gobierno que creemos que en términos generales ha sido un gobierno que ha permitido el crecimiento de derechos y fortalecimiento de las mayorías y también de las minorías en la sociedad, de las mayorías populares, pero también de los sectores de las nuevas, de las minorías que también han tenido incidencia en su aparición en diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Creemos que ha sido en ese sentido un crecimiento de derechos muy importante, que nosotros lo hemos visto en el crecimiento de derechos no solo con normas que han beneficiado al conjunto de la sociedad, como también en una clara diferenciación con el gobierno actual de terminar con el endeudamiento de la Argentina, que ahora se volvió a endeudar por muchos años, por ejemplo. Pero evidentemente hay algo que ha fallado, que es primero la comunicación y cómo la gente no construyó como un éxito propio estas cuestiones que eran, digamos, un éxito de gobierno. Y por otro lado también nos parece que hubo muchísimos errores, de haberse cerrado mucho también el gobierno en no generar la participación de muchos sectores, no solo de la sociedad, sino de la propia estructura del peronismo. Por lo tanto, siempre nosotros cuando nos reunimos charlamos justamente para analizar por qué razón el peronismo no ganó. Una de las razones que es obvia y que la vemos todos es porque se dividió, haciendo el juego que el propio gobierno fomentaba, que era dividir el peronismo para poder ganar. Usted fíjese que con los guarismos que se obtuvieron, si el peronismo hubiese estado todo unido, hubiese ganado, tanto en la provincia como en la nación, en todas las elecciones. Por lo tanto, quiere decir que también nosotros
perdimos por nuestra incapacidad como dirigentes, me refiero en términos generales, a coordinar una tarea que fuera común y no darse cuenta que estaban siendo utilizados en esa división en este caso por el gobierno, y por el gobierno me refiero al poder económico. Para cerrar, lo que guste decirle al afiliado peronista, Carlos. Bueno, nosotros respetuosamente y con mucho afecto los invitamos a todos los peronistas que estén en el padrón a votar, los que no estén en el padrón, que ayuden a que los demás vayan, que voten, que se expresen, porque lo primero y principal es que haya mucha participación, porque eso fortalece la democracia y fortalece también al partido político, cualquiera sea el que gane. Y por otro lado, les pediría que si quieren un partido participativo, un partido inclusivo, un partido muy dinámico, que sea otra vez la casa de todos los peronistas, como alguna vez lo hicimos con capacitación y con que significa volver al sentido protectorio del partido con relación al afiliado, que nos acompañe en la lista 4 y que empecemos a trabajar, si tenemos la suerte de ganar, o la suerte de que nos acompañen, el mismo lunes después de la elección, que empecemos a trabajar todos juntos pensando en la elección del 19. Le hago trampa, Carlos, le hago una más. ¿Por qué en La Plata, como hubo en provincia, no pudo haber, y en la gran mayoría de los distritos no pudo haber una lista de unidad? Porque me parece saludable, que nosotros pensamos que necesitamos cambiar el criterio y las personas que habían estado conduciendo el partido y de esa manera oxigenar esta tarea que se estaba haciendo a nuestro criterio muy débilmente, que era la participación del partido en la estructura social y política de la ciudad. Y en ese sentido no hubo acuerdos, y la otra lista también con derecho armó su propia pretensión de continuar junto con otros sectores de la política local, y bueno, no se llegó a un acuerdo. Lo que no es malo, yo insisto, no es malo, porque son diferentes criterios de ver el partido. Nosotros queremos ver si la gente nos puede acompañar. Bueno, si nos acompaña, modificaremos de esta manera digamos, el accionar partidario, y creemos que va a ser muy beneficioso, y seguramente todos los que tuvieron la otra lista van a estar trabajando con nosotros.